observar. Ella está seria en realidad. La vemos tranquila incluso. Gritos de los congresistas presentes, sobre todo de la bancada de Fuerza Popular. Gritan Perú, Perú. Mercedes Arauz se encuentra aquí. Se canta el himno nacional, lo hacen los congresistas, mientras que Mercedes Arauz se alista para asumir la presidencia de la República del Perú según la decisión del Congreso. Bien, han entonado el himno nacional, paso previo para lo que va a ser la asunción de mando de Mercedes Arauz Fernández. Hay que llamar la atención sobre estas curules que están vacías, corresponden a los congresistas del Nuevo Perú y del Frente Amplio que se retiraron tras la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso. Vamos a escuchar cómo es que se va a desarrollar esta ceremonia. Va a dar un discurso Mercedes Arauz Fernández. Queridos peruanos y peruanas, sé que muchos peruanos están hastiados del enfrentamiento político y la polarización del país y de este clima de descrédito de toda la clase política. Les quiero decir que yo también comparto esa indignación, pero la solución para una crisis como esta no son las ofertas irresponsables o populistas de pretender que todo se arreglará con la disolución del Congreso, una disolución forzada. La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional del presidente Vizcarra, que ha anunciado una ilegal disolución del Congreso de la República, aún después de que se le otorgara la confianza solicitada por el expresidente del Consejo de Ministros, para cambiar el mecanismo de selección de candidatos al Tribunal Constitucional. Como saben, en las últimas semanas, en medio de la agudización de esta crisis política, he declarado públicamente que no apoyaba ni una moción de vacancia sin sustento valedero contra el presidente de la República, ni una cuestión de confianza forzada para disolver el Congreso de la República. Mantengo mis principios
y estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República, por lo menos respondiendo a que el presidente Vizcarra ha fallado al no haber cumplido con 3 artículos constitucionales y según el artículo 117 ha incurrido en causal por grave infracción constitucional. Creo yo entonces que nosotros en estos momentos tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias. En estas circunstancias difíciles me pongo con humildad ante ustedes, ciudadanos y ciudadanas, para decirles que asumo esto con entereza. Sé que es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Pero es mi deber como ciudadana, como mujer y como madre y como vicepresidenta de la República asumir este mandato. Lo más fácil hubiera sido renunciar y negarme a asumir el compromiso que tuve cuando fuimos electos como plancha presidencial en el 2016. Soy una mujer de retos muy definidos, de principios, y no me corro de mis responsabilidades, por más difíciles que sean las circunstancias. Sé también que no es popular, que ahora mismo hay un grupo de peruanos y peruanas en las calles movilizados y expresándose ante esta medida. Los respeto, pero también los convoco para iniciar una nueva etapa, una etapa de convivencia democrática y de un acuerdo de gobernabilidad para llegar al Bicentenario con un país sano, con un país donde nos respetemos, con un país donde el otro importe, que no impongamos nuestras ideas al otro, sino que compartamos, que nos pongamos en el zapato del otro y creemos valor, porque tenemos que crear ese valor para nuestra patria, para nuestra población. Tenemos que darle satisfacciones a nuestro pueblo y con la violencia y la falta de respeto a nuestras instituciones no vamos a crear una patria duradera. Creo yo que tenemos que trabajar juntos en esa agenda. Voy a convocar a la OEA para poder pedirle que nos ayude a tener un espacio de reconciliación y diálogo profundo, donde participen todas las fuerzas políticas y sociales, pero que entendamos que tenemos que ser responsables frente a nuestro país. Tenemos que lograr nuestros sueños como ciudadanos y ciudadanas y sentir que hemos cumplido nosotros, congresistas, y yo ahora al asumir esta presidencia temporal, cumplir con ellos, con nuestra gente que pide mejor educación, mejor salud, mejores vías de acceso, transitabilidad, tener una infraestructura justa, reducir enfermedades que no deberíamos tener y tener la seguridad también de nuestra población cuando salen a las calles. Queremos realmente llegar a un bicentenario con las sólidas bases republicanas. Y esas sólidas bases republicanas solo se logran con respeto a las instituciones, con separación de poderes, con certeza que vamos a poder trabajar juntos y, como lo dije más temprano, el éxito del Ejecutivo es también el éxito del Legislativo y el éxito del Perú, si trabajamos juntos. Y ahora me quiero dirigir a mis colegas y amigos congresistas de la República. En este momento tenemos que hacer un compromiso serio de trabajo, no más conflictos, no más divergencias en las cuales no podemos encontrar soluciones. Conversemos de verdad para lograr
lograr dar satisfacciones a nuestro pueblo. Esta nueva etapa de trabajo conjunto nos va a permitir llegar con gobernabilidad. Tenemos que terminar las reformas que se iniciaron, que fueron propuestas por el Ejecutivo y que son valiosas, como la reforma política, como la reforma judicial. Y tenemos que seguir con la agenda de trabajo referida a lo que es las mejoras en las capacidades económicas de nuestra población. Yo sé que ha habido muchos esfuerzos en este Congreso, con todas las fuerzas políticas, para llegar a consensos en muchas de estas reformas que he mencionado. No cejemos en esos esfuerzos, sigamos trabajando para que esas reformas se lleven a cabo. Si logramos los consensos, estoy segura que daremos un ejemplo a nuestra patria de lo que es respetar los fueros de cada uno de los poderes del Estado. Y así lo haremos. Les agradezco haberme dado esta responsabilidad y la asumo con el amor a la patria que tengo. Muchísimas gracias. De esta forma, Mercedes Arauz ha dado un discurso en lo que significa esta asunción, asumir el cargo de presidenta de la República según decisión del Congreso del Parlamento Nacional. Va a juramentar en estos momentos, la juramentación va a estar a cargo del propio presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Se está disponiendo todo aquí para ello. Es un discurso en el que ella ha dicho o ha mencionado diferentes aspectos. Ha dicho que hay decisiones irresponsables y populistas. Escuchamos lo que viene señalando el presidente del Congreso. Estos santos evangelios desempeñaros como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Martín Vizcarra Cornejo. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria lo premia, si no, la demanda. Felicitaciones al lado tuyo. De esta forma, Mercedes Arauz ha jurado como presidenta del Perú. Lo acaba de hacer ante el presidente del Congreso. Es una decisión del Parlamento luego de haber aprobado la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Es Mercedes Arauz quien está en estos momentos de pie. Va a tomar, posición para las fotos que se están dando aquí. Pero podemos entender entonces que una vez que el presidente del Congreso la ha juramentado, ella se entiende así, o por lo menos el Parlamento lo entiende así, es la presidenta del Perú de parte de la decisión de la representación nacional. Vamos a estudios centrales. Bien, gracias Adín Cárdenas. Esta buena imagen que se da desde el Congreso de la República cuando se conoce que ya salió la edición extraordinaria en el peruano del decreto supremo en el cual el presidente de la República disuelve el Congreso y convoca elecciones para un nuevo parlamento. Eso para el próximo elecciones del 26 de enero. Mientras esperamos las reacciones del Congreso, le damos la bienvenida al doctor César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Landa, muchas gracias por estar con nosotros en estas circunstancias tan atípicas, dramáticas, podríamos decirlo. Y lo primero es comenzar a entender, bueno, cuál es esta situación. En realidad, como Paola acaba de advertir, el diario El Peruano ya publicó el decreto supremo donde se convocan elecciones para el 26 de enero. ¿Cómo queda esto que acabamos de ver en el Parlamento de la República, que han apelado pues al artículo 114 de la Constitución para suspender temporalmente al presidente de la República, en este caso con 86 votos, evidentemente por un causal, ¿no?, que estaría, o una infracción inconstitucional que estaría pues en el artículo 134, que es la disolución inconstitucional del Congreso de la República? ¿Qué nos puede decir, por favor? En primer lugar, creo que es muy lamentable para todos los peruanos que nos encontremos a la altura del siglo XXI en hechos propios del siglo XIX, en las cuales la presidencia se disputaba del Parlamento en guerras civiles o en guerras dictatoriales, ¿no? Sin embargo, creo yo que la decisión de haber disuelto el Congreso tiene un fundamento constitucional, habida cuenta que hubo una segunda
vacancia, ¿no? Digamos, cuestión de confianza, perdón, que fue desestimada, devolviendo al pueblo el derecho de elegir, ¿no? Y ser elegido, ¿no? En este caso en el Congreso. Y eso supone entonces un fortalecimiento de la democracia constitucional en una forma ciertamente militante, ¿no? Que significa que se busca defender al Estado peruano de lo que lamentablemente ha venido también sucediendo en el Congreso cuando se ha ido blindando, ¿no? A muchos personajes hoy prófugos de la justicia, ¿no? Precisamente por la mayoría parlamentaria que ha impedido las reformas o ha ralentizado las reformas en la lucha contra la corrupción, que además es un derecho del pueblo que está expresado incluso en la Constitución, no solamente la lucha contra el terrorismo, la lucha contra, es decir, el narcotráfico, sino también que se ha constitucionalizado hace pocos años que el delito de corrupción grave es imprescriptible, ¿no? Con lo cual esos fundamentos hacen que haya un sentimiento constitucional en la población de que el Congreso debe cerrarse, ¿no? Y precisamente la oferta que hizo el gobierno de cerrar el Congreso y el Ejecutivo no fue aceptada, primero, y luego, claro, el intento de copar el Tribunal Constitucional mediante una elección express, siendo el último vocero del Tribunal que va a dirimir conflictos o derechos, es como poner en peligro, ¿no? La necesidad del equilibrio y balance de poderes que debe existir, y por eso, ¿no? Ante el hecho de haber presentado una cuestión de confianza para modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo el día viernes y no haber sido admitida, digamos, sino diferida, pero logró finalmente el Premier, ¿no? Hacer la cuestión de confianza, y habiéndose elegido un magistrado se produce, ¿no? De facto esta negatoria que genera entonces esta situación en la cual el Parlamento, al ser disuelto, todo acto como el que realice después de esa disolución no tiene validez jurídica desde el punto de vista del orden constitucional, ¿no? ¿Se le puede denunciar por usurpación de funciones? Bueno, yo creo que el tema es político. Ciertamente que la Constitución, el artículo 45, proscribe, ¿no? Que pueda haber usurpación de funciones, ¿no? Y en el debate, obviamente, ahora se encuentran ambas posiciones seguramente en la misma situación, ¿no? Sin embargo, como señalo, la Constitución primero habilita al presidente a presentar, el presidente del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza, y el rechazo da lugar a la disolución, si así lo estima, ¿no? Ahora, el hecho de que se haya declarado una suspensión temporal, ¿no? Claro, está previsto en la Constitución, pero... Incapacidad temporal, lo han dicho, ¿no? Por un año. O incapacidad, pero claro, eso requiere de un debido proceso, ¿no? De un derecho de defensa, garantías mínimas que evidentemente no se han cumplido, al margen de que es una decisión fuera de ya haber disuelto el Congreso. No pudieron con la vacancia porque no alcanzaban los votos. Y optaron por esta incapacidad temporal que era con mayoría simple, claro, ¿no? Que superaron los 66 votos. El argumento de parte de varios congresistas, hemos escuchado algunos como del Castillo, García Belaunde, ellos señalan que el Congreso se expresa con los votos, que esta interpretación de la negación factual de la cuestión de confianza en este caso no aplicaría porque ha sido explícito el Congreso en aprobar la cuestión de confianza. Esto al final, ¿cómo se dirime? Porque evidentemente ahí está el truco del almendruco, ¿no? Ahí es donde finalmente el presidente interpreta que esta cuestión de confianza ha sido negada y que él se ve en la facultad de disolver el Congreso. Esto incluso justo un minuto después de que el propio Congreso votara a favor de la cuestión de confianza, como digo formalmente. Pero ¿cómo se resuelve ese nudo? Los actos parlamentarios son actos jurídicos y los actos jurídicos son expresos o tácitos, ¿no? De modo tal que son formas de resolver o acordar asuntos que tienen consecuencias jurídicas. O sea, tú mediante el acto expresas si estás o no aprobando en este caso la cuestión de confianza. Y el acto puede ser expreso o tácito también, como digo, o sea, fáctico, como se ha señalado, ¿no? De modo tal de que eso en el derecho es normal, ¿no? O sea, no necesitas tener votos, sino la actuación parlamentaria de elegir un magistrado, diferir el periodo de la confianza. Manifiesta evidentemente que dar una confianza luego sobre un tema vacío, porque qué artículo octavo se ha discutido o se ha reformado para decir que se ha cumplido. Evidentemente quien califica si hay o no confianza es quien la solicita.
porque él sabe qué es lo que está pidiendo. No, y eso, perdón, está explícito en el pedido de cuestión de confianza, es decir, suspende el proceso actual de designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Pero, ¿cómo entender, por ejemplo, la población ahora con lo que ha sucedido ya al publicarse en esta edición del Peruano la disolución del Congreso? Entonces, todo lo que ha juramentado y todo lo que ha sucedido esta noche simplemente no tiene validez. La Constitución dice que la publicidad es esencial para la validez de las normas, ¿no? Y en ese sentido, luego de la declaración del presidente, se publica el decreto supremo que permite, de acuerdo al artículo 134 de la Constitución, convocar elecciones suspendiendo al Congreso, salvo la Comisión Permanente, toda decisión posterior a esa declaración de suspensión no tiene validez, son actos políticos, ¿no? O sea, legítimos, debería protestar, ¿no? Pero jurídicamente no tendrá eficacia. Ahora, pero esto cómo se... porque, doctor, muchos están diciendo, pues ahora los tanques, ¿no? ¿Y con quién estará la Fuerza Armada? ¿Quién va a con el solucionar Congreso, todo esto? ¿no? O con el presidente de la República. Hasta ahora yo vengo del Congreso, todo lo que hemos visto, por supuesto, es movimiento y despliegue policial, ¿no? Evidentemente no hay ni rastro de un papel que puedan cumplir las Fuerzas Armadas, y en lo que hemos podido averiguar los periodistas de las Fuerzas Armadas, ellas lo que señalan es esto es un tema constitucional, ni siquiera tenemos por qué intervenir. Es un poco el trascendido que se ha dado y lo que hemos podido hablar con el ministro de Defensa. Esto de resolverse en alguna esfera, que no sea la fuerza, ¿no? Que no sea la fuerza, porque una democracia debería ser así. ¿Cuál sería esa esfera? Usted nos está dando una opinión muy clara, pero acá estamos hablando que eventualmente esto se podría dirimir en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional. Tendría que haber algún tipo de opinión jurídica que finalmente falle sobre una situación compleja como esta. Yo diría que el tema tiene variables políticas donde no hay resolución, pero hay variables jurídicas donde se ha actuado de acuerdo a derecho y está, digamos, la continuidad jurídica con esta aplicación del artículo 134, ¿no? Pero en hipótesis de que este entrampamiento político perdurara, que no creo que sea así, ¿no? Porque finalmente el Poder Ejecutivo es el órgano de gobierno, de acuerdo con la Constitución, dirige la política general del Estado, está encargado de la defensa de la Constitución, ¿no? Y ciertamente el Parlamento cumple sus funciones legislativas de fiscalización. Pero si el presidente del, se supone, disuelto Congreso, se siente que los derechos del Parlamento han sido violentados, ¿a dónde acude con una situación como esta? Bueno, la vez pasada pidieron una opinión de la Comisión de Venecia que valió poco, ¿no? Sí, no esperaron. Claro, tengo entendido que he hablado con el secretario general de la OEA también. Bueno, lo acaba de decir Mercedes Arauz también. Bueno, entonces ¿pero quién puede ser? ¿El Poder Judicial? Pero en el ámbito local hay alguien que el Congreso emite una opinión. Aprobó una contienda de competencia, ¿no? Para plantearla ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero dada la situación legal ahora del Congreso, no tiene legitimidad procesal, ¿no? Para plantear esa demanda, porque está disuelto, ¿no? Pero el ciudadano, el ex congresista o quien sea que considere que esto es una situación, seguramente ¿a dónde va? ¿Al TC? Al Poder Judicial, ¿no? Una acción de amparo. También un conjunto de abogados presentó para suspender el proceso de elección de los magistrados una demanda de amparo que fue admitida por la jueza, ¿no? Me parece el día de hoy, ¿no? Sí, sí, o sea, se puede judicializar evidentemente la política, pero en esa judicialización de la política tiene, creo que puede ganar la justicia mucho que perder, ¿no? Porque se politiza, ¿no? Ahora, disculpe, el TC. ¿Cuál es el TC que tenemos ahora? Porque el efectivamente elegido hoy no ha juramentado. Se llega a elegir a este señor y ojo que es su elección, el gatillo que le permite al presidente decir, oiga, usted no me ha dado la confianza. Usted dice que me la ha dado, pero no me la ha dado porque este señor, primo hermano del señor Olechea, entre otras cosas, además, ¿no? El señor Ortiz de Ceballos Olechea, ha sido designado como nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Él llega a entrar, no llega a entrar, el TC se queda como está. ¿Cómo es esa situación? La ley orgánica del Tribunal Constitucional señala de que el magistrado es quien juramenta, es el acto constitutivo, y eso lo hace ante el Pleno del Tribunal Constitucional, para lo cual, en primer lugar, tiene que haber una resolución legislativa que apruebe el nombramiento. Una vez que, digamos, haya el Pleno, el Congreso, digamos, aprobar las actas, ¿no? Salvo que se exonere, ¿no? La aprobación, pero ya todo esto es ex post de que ha habido una disolución, con lo cual un nuevo proceso va a tener que ya se deriva, ¿no? O sea, es un poco el fruto del árbol envenenado, ¿no? Es decir, todo producto que se realiza después de la disolución ya no tiene una validez jurídica. Pero esto, políticamente se puede discutir. Pero esto se ha realizado antes de la disolución, perdón. O sea, la designación del señor... Pero no juramentó, pues. Claro. No ha juramentado, pero se supone que su designación es la que me sirve a mí como presidente de la República para decirle al Congreso hasta aquí nomás. Claro. ¿Esto quiere decir que incluso ese acto quedaría como nulo?
Es decir, ¿El acto de la designación del el señor acto de Ortiz de designación, Ceballos? digamos, para ser miembro del Tribunal Constitucional no se ha configurado porque no ha juramentado. Ya. Está claro. Ajá. Pero el acto por el cual es nombrado es el que le permite al presidente entender de que ha habido un rechazo fáctico, ¿no? Ya, de la exacto. confianza. En consecuencia, esa es la concatenación de esos hechos, ¿no? Las consecuencias jurídicas, ¿no? De Pero esa queda forma. inválido también, entonces. Pero en la se práctica. debe buscar una solución cuanto antes porque ya Claro. hay una convocatoria de elecciones para el próximo 26 de enero y en qué condiciones también vamos a ir a unas elecciones en las cuales no se sabe cuáles son las reglas del juego, ¿no? Donde hay... Bueno, Estamos en hubo el limbo. algunas reformas el año pasado por voto ciudadano el 9 de diciembre para que no haya reelección inmediata de congresistas. Todo eso ya aplica. que no- Aplica, ¿no? Digamos, en lo que se haya desarrollado legislativamente, que salieron algunas leyes, ¿no? Finalmente, ¿no? Es decir, no se ha avanzado todo lo que la Comisión de Reforma Política tenía que Junta Nacional de Justicia hacer. y todo lo que tiene que seguir. Claro, tiene que implementarse rápidamente, ¿no? Sí, ok, sí, entonces, finalmente se disuelve el Congreso a pesar de lo que sería esta realidad paralela que acabamos de ver, ¿no? Con la señora Arauz juramentando como presidenta temporal, porque es un año la incapacidad que se le ha definido al presidente, no sé Ya. si eso cambia después, en fin, habría que ver. Pero entonces, ok, se define la situación, se asume que el Congreso ha sido disuelto, queda la comisión permanente. Queda la comisión permanente durante estos 4 Claro. meses. ¿Qué cosa puede hacer y qué cosa no puede hacer la comisión permanente? La Constitución ha previsto que reciba los decretos de urgencia por los cuales gobernará el Ejecutivo de manera extraordinaria hasta estos 4 meses, ¿no? Y dará cuenta nuevamente al Pleno del Congreso una vez que se instale de acuerdo con las elecciones siguientes, ¿no? Es un informe, ¿no? Esas son las competencias que la Constitución ha establecido concretamente. Es algo inédito, por vez primera funcionará así, de modo tal que eso es lo que hay que entender, ¿no? Que el Congreso, al haber sido disuelto, tiene que haber una interpretación, digamos, básica, ¿no? Es decir, de que cumpla las funciones exactamente previstas, ni más ni menos, ¿no? En términos, yo quería preguntarle, en términos de insistía con este tema de cuál es la instancia que dirime, si es que hay algo que dirimir, ¿hay aquí alguna demanda de competencia, algo que el Tribunal Constitucional pueda responder en un plazo breve? ¿Hay una figura con esas características? El tribunal tiene competencias para resolver los conflictos entre los poderes cuando Sí. se presenta una demanda, competencia, en la medida de que había un debate sobre si el presidente podía plantear cuestión de confianza para una reforma constitucional. Exacto. El Pleno del Congreso aprobó, ¿no? Digamos, que se presentara una demanda de conflicto de competencia, pero no se llegó a presentar hasta, creo que, cambiar el tribunal de su composición, ¿no? Porque es cierto, el Tribunal Constitucional el año pasado estableció que las reformas de reglamento que hizo la mayoría parlamentaria para impedir que los ministros de un gabinete censurado formen parte de otro gabinete, para impedir que una cuestión de confianza pudiera plantearse sobre un proyecto de ley en trámite o una cuestión de control parlamentario en trámite, el tribunal declaró en una sentencia 016-2018 que eso era inconstitucional porque rompía el principio de balance y equilibrios, restándole competencias al Poder Ejecutivo, ¿no? Y años antes también el tribunal declaró inconstitucional aquella ley que prohibía la publicidad estatal en medios de comunicación privada, salvo la de emergencia, porque violaba también el derecho de acceso a la información ciudadana, la libertad de información, ¿no? Y por otro lado también se decretó que los disidentes de los grupos parlamentarios que fueron separados, ¿no? De acuerdo a una reforma de reglamento parlamentario, no tenían derecho a tener grupo parlamentario, iniciativa legislativa. Y eso el tribunal también señaló que era una violación a la libertad de opinión. Entonces, creo que hay una serie de hechos que el tribunal ha ido marcándole la pauta al Congreso por excesos o actitudes, digamos, inconstitucionales. Y seguramente en esa línea este Tribunal Constitucional declararía válida la disolución del Congreso. Yo, claro, entendería que tendría que haber un análisis, que no es sencillo, pero que entendería que dado los excesos que ha demostrado y el blindaje de la corrupción también, ¿no? Los casos de Lavallato para investigar o los cuellos blancos, creo que hay elementos suficientes para un tribunal decide imparcialmente, por lo menos el actual, ¿no? Sobre la constitucionalidad de este decreto, digamos, que se ha expedido si se plantea una demanda, ¿no? Porque la señora Arauz había hablado en su discurso que el presidente había cometido una serie pues, de infracciones constitucionales. Ella estaba hablando de diversos artículos en los cuales se había violado el día de hoy. Es el artículo ¿No? básicamente 117, 117, uno de ellos. ¿no? Pero Como eso para es poder erróneo. explicarlo. Yo creo que está no muy bien asesorada, porque el 117 dice que el presidente puede ser acusado durante su mandato, ¿no? Ya. Cuando cierra el Congreso fuera de lo dispuesto por el artículo 134, ¿no? Entonces, no menciona que el 134
134 es el que se ha utilizado, ¿no? Es por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución. Es que hay ¿no? una Y mala por impedir su información. reunión o funcionamiento. Entonces, desde la interpretación de la señora Arauz y de estos 86 que se han quedado en el Congreso, ellos lo que dicen es que la disolución del Congreso no ha sido constitucional porque ellos le dieron la cuestión de confianza. En resumen, ese. Sí, claro. ¿no? Y usted nos ha explicado por qué Así es. factualmente esa cuestión de confianza no fue otorgada. Claro, y además desde un inicio, desde la mañana estaban cuestionando los artículos si, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros podía o no ingresar, ¿no? Claro. al hemiciclo, una serie de cuestionamientos cuando estaba ahí el artículo, yo creo que claramente. Claro que sí, o sea que hay una lectura, me parece, de la Constitución muy parcializada Así desde el es. punto de vista político, no jurídico, obviamente, ¿no? Porque finalmente la Constitución tiene normas y ciertamente hay que interpretarlas de buena fe, con lealtad a Constitución y sobre todo con un sentimiento constitucional de lo que el pueblo quiere, porque la democracia Y existe para eso. explicándole bien al pueblo, porque al final nosotros no somos expertos en la materia y lo que queremos es que nos puedan aclarar, porque ha habido mucha confusión con este día tan intenso. Nos estamos volviendo expertos en constitucionalismo Lo sé, de pero- vanguardia. De vanguardia. La renuncia del primer ministro. La renuncia Ya. de Salvador del Solar. Renuncia a Salvador del Solar, lo reemplaza Vicente Ceballos. De repente ahí tienes el decreto supremo o el decreto de convocatoria de elecciones. Debe ya contener la firma de Vicente Ceballos. Me imagino que debe Sí, ser la creo que primera sí, pero firma. yo ahorita que lo- el tema de las firmas de los ministros también se ha venido cuestionando, por supuesto, de la parte de los congresistas, que son finalmente la parte más perjudicada. ¿Qué firma acá el Consejo de Así es. Ministros? ¿Qué firma el presidente del Consejo de Ministros en esta situación? La disolución del Congreso Es simultánea. El Es decreto simultánea. supremo es simultánea, que disuelve el Congreso, queda la Comisión Permanente y convoca elecciones el presidente y el nuevo presidente del Consejo, ¿no? El ministro, ¿no? No hay problema con que sea un presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, el que presenta la cuestión de confianza y otro el que firma la disolución Por del, supuesto, del Congreso, claro. interpretando la negación de esa Claro. cuestión de confianza. Es No hay un coherente, problema no, es puntual. El decreto totalmente- firmado por Vicente Ceballos. eso Claro, estoy viendo. claro, es lo coherente, ¿no? Porque ya... Lo estamos viendo en pantalla. Ahí está. Ya Ahí está ya publicado Vicente esta Ceballos, edición Martín extraordinaria del Perú. Vizcarra, Cornejo son los que firman, ¿no? Este decreto que, como vemos, artículo 1, disolución del Congreso de la Ahí República. está, Vicente Ceballos Salinas. ¿No? Por haber negado la confianza a 2 consejos de ministros del gobierno elegido para el periodo 16-21, manteniéndose en funciones, lo que le decíamos, doctor Landa, la comisión permanente. Hay un artículo 2, revocatoria del mandato parlamentario, ¿no? Se revoca este mandato de los congresistas que no integran la comisión permanente. Carece de validez y eficacia jurídica todo acto relativo a la función parlamentaria realizado por los congresistas cuyo mandato ha sido revocado. Además queda, sobre todo hay que aclarar que este decreto supremo se publicó y se hizo oficial antes pues que el Congreso juramentara pues a la señora Mercedes Arauz como presidenta en funciones. Y en una democracia, además, el pueblo es el que es llamado a dirimir estas controversias en Europa, ¿no? Claro, el régimen es parlamentario, el nuestro es presidencial, pero con tendencias parlamentarias y por eso se ha establecido este doble voto, rechazo, voto de confianza para llamar al pueblo, ¿no? Un ejemplo como en un régimen parlamentario, de monarquía parlamentaria, Sí. ¿no? Evidentemente como el de Gran Bretaña, el del Reino Sí, Unido, claro. ¿no? Allí la Corte le dijo al señor Sí, Johnson, no. usted está apurándose De la salida en del- suspender el mandato del Parlamento. Por eso yo le insistía Claro. si acá, porque los congresistas, doctor Landa, quietitos no se van a quedar, ¿no? Claro, O sea, claro. evidentemente se va a buscar algún tipo de instancia jurídica que les pueda o no dar la razón. ¿Ellos podrían buscar una figura análoga a esta? Yo creo que toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, ¿no? Y formular las peticiones que considere necesarias. Y luego será el juez, la instancia, la que determine lo que corresponde a derecho, ¿no? De modo tal que eso no está en discusión, ¿no? Que tiene derecho, ¿no? Perfecto. Hay que diferenciar, por ejemplo, cuando hubo el golpe de Estado del año 92, ya que esa es la pregunta, el decreto ley por el cual se clausuraba el Congreso, el Poder Judicial, prohibía en un artículo 2 interponer acciones de amparo. Claro, concretamente, está suspendiendo el ejercicio de un derecho humano fundamental del derecho a la de justicia. poder acceder a la justicia. Ajá. En este caso el decreto no impide nada, Exacto. simplemente Así es. cada así uno es. accionará como mejor. No estamos considere en el marco de la ley. 1992 Muy definitivamente. bien, muchísimas gracias al doctor César Landa, Muchas por gracias, supuesto, para doctor Landa. aclararnos la situación, bueno, un día pues intenso. Seguramente nos la terrible y seguirá complicado. aclarando en los próximos días Bueno. porque evidentemente, como repetimos, todos nos vamos volviendo expertos. Volviendo un Gracias a poquito César más Landa. Bueno. Vamos a la calle, vamos Así es. a los alrededores del Parlamento de la República con Jason Latorre, ¿verdad? Sí, Jason Latorre tiene información, nos cuenta cómo van las movilizaciones que han empezado desde muy temprano por la tarde en los alrededores del Congreso de la República. Jason.
Gracias, Paola Enrique. Estamos en los exteriores del Congreso de la República y esta es la situación que se vive en la avenida Bancay. Gran cantidad de personas se ha apostado en esta parte del centro de Lima en rechazo al Congreso de la República y a la recientemente juramentada presidenta Mercedes Arauz. Se están realizando algunos cánticos expresando su discontento con la decisión que se ha tomado y la juramentación que acaba de realizarse hace unos instantes en los interiores del Congreso de la República. Hace una hora aproximadamente la policía tuvo que hacer uso de la fuerza replegando a la gente con el uso de gases lacrimógenos porque todos están de alguna forma intentando ingresar a la Plaza Bolívar para tener una distancia más próxima al Congreso, señalan, y hacer llegar sus reclamos. La policía usó los gases lacrimógenos, la gente corrió hacia las distintas vías aledañas, pero nuevamente han vuelto aquí al frontis del Congreso de la República, así que todos están en este momento de alguna forma indignados con la decisión del Parlamento. La gente de alguna forma ya se ha ido retirando progresivamente porque al inicio de esta marcha que comenzó en la Plaza San Martín se veía una mayor cantidad de personas recorriendo las principales calles. Esta marcha, esta movilización tomó el jirón de la avenida Nicolás de Piérola, la avenida Garcilaso de la Vega, luego tomó una parte de la avenida Grau y siguieron por el jirón Carabaya. Y así han continuado por el jirón Lampa para desplazarse hasta aquí, hasta el Congreso de la República. Así que vamos igual a permanecer aquí. La policía montada se instaló luego de este disturbio que ocurrió más temprano en el que tuvieron que hacer uso de los gases lacrimógenos. De momento el ambiente es de calma, no hay ningún enfrentamiento, así que bueno, es de momento este panorama el que les podemos mostrar, compañeros. Somos Paz Estudios. Muy bien, gracias a Jason Latorre. Nosotros vamos a hacer una pausa. Pero volvemos con mucho más. No se muevan. La muerte siempre ha sido un tema tabú para el hombre. Y para tener una experiencia más cercana con la muerte, el Ojo de la Tormenta ha llegado hasta el cementerio El Ángel. Los cadáveres de las personas que no tienen una muerte natural llegan hasta aquí, a la morgue de Lima. Acompáñenos a pasar una noche entre tumbas, nichos y mausoleos. El Ojo de la Tormenta, miércoles 10 de la noche. TV Perú, somos todos. Amor, ¿has visto al señor Panqueque? No, se debe haber escapado. Y lo vengo diciendo... Le consigues uno igualito a tu hijo y de paso me arregla la aspiradora. Así como tú, directo al punto. Mancha, Opal, desapareció. Saca las manchas a la primera lavada. Opal, lava sin más vueltas. Pide Opal de 150 gramos a solo $1.50. Jugador, afina tu puntería con el raspagol Depor y gana hasta 3.000 soles al instante. Combos para Bembos, Papa John's y miles de diarios Depor gratis para que tengas más opciones de ganar. Hoy reclama gratis tu raspagol con tu diario Depor hasta el miércoles 2 de octubre. Más información en depor.com. Depor, tan hincha como tú. Transforma tu rutina y disfruta más del aroma del detergente Marsella inspirado en la aromaterapia. Pétalos relajantes con olor a rosas y lavanda. Marsella Aromaterapia. Despierta tus sentidos. Alicor. Ahora también pide la nueva gordita ahorradora que rinde más. Trae 280 gramos a 2 soles. Encuéntrala en tu bodega preferida.
Combina tus platos con Tarí Alacena y dale un sabor distinto a tus comidas de siempre con el toquecito picante que va tan bien con todo. Tarí Alacena, el rico sabor de casa. Alicorp. No puedes evitar que tu ropa se ensucie, pero con Bolívar no tienes que elegir entre dejarla limpia y bien cuidada. Porque gracias a su fórmula con tecnología Active Duo con OptiEnzimas, remueven los sucios protegiendo cada fibra de tu ropa. Bolívar, limpia a profundidad y cuida tu ropa. Alicorp. Y ahora pide tu detergente Bolívar de 150 gramos a $1.80 y el de 350 gramos a $3.80. La vajilla que revolucionó tu mesa ha vuelto. Regresó la más elegante colección de vajillas Don Vittorio. Arma tu colección fácilmente. Canjea tu plato favorito por 3 empaques más el precio de cada pieza. Todas las presentaciones participan. Don Vittorio, el placer de dar lo mejor. Alicorp. Volvemos al Congreso de la República. Sí, vamos con Dean Cárdenas, que nos tiene información. Vamos con Indira Wilca, estamos enlazados con Indira Wilca. Aló, sí, buenas noches. Congresista, buenas noches. Gracias por esta comunicación. Cuéntenos, por favor, su reacción ante, bueno, este contragolpe, podríamos decirlo así, del Congreso, al declarar la incapacidad temporal del presidente Martín Vizcarra y ungir como presidente de la República a Mercedes Arauz. Bueno, creo que es necesario hacer un muy breve recuento de lo que ha sucedido el día de hoy, ¿no? Han sido hechos que se han ido encadenando, pero en general son una suma de arbitrariedades que se han querido dar por parte del ex Congreso, yo diría en todo caso por parte de estas bancadas en el Parlamento, el Fujimorismo, el APRA, sus aliados, desconociendo todo tipo de procedimientos, todo tipo de disposiciones que están en la propia Constitución, que supuestamente han dicho defender con tanto ahínco. Ustedes han visto cómo intentaron prohibir que el Premier hiciera uso de la palabra en el Pleno, pudiera sustentar la confianza, luego cuando finalmente la pudo expresar y solicitar, en la tarde quisieron hacer un debate amañado, un poco interpretando a su antojo cuál era el pedido de confianza. Y el pedido de confianza fue muy claro, fue plantear este cambio a los procedimientos del Tribunal Constitucional que incluía el proceso en curso. Y claro, lo que hicieron fue desconocerlo, porque durante la mañana, después de que el Premier se fue, o que casi lo sacaron del Pleno, lo que hicieron es forzar una elección, ¿no es cierto? Finalmente los votos no les alcanzaron para continuar con todas las plazas que están vacantes, pero forzaron una votación de 87 votos, en la que incluso, forzándola a más no poder, hay una duda sobre el voto de una parlamentaria, que es la congresista Foronda, que finalmente habría completado con ese voto los 77 que se necesitan para elegir, y ella, todos la hemos visto, estaba en el centro del hemiciclo protestando, o sea que no había forma que ella pudiera votar, o sea, un conjunto de irregulares una tras de otra, con el único fin de atropellar un proceso y en la práctica, ¿no es cierto?, dar por denegada esta cuestión de confianza. Entonces lo que ha sucedido es pues la consecuencia de haber, creo, intentado desconocer, usando simplemente la fuerza y la arbitrariedad, este mecanismo que estaba pues en debate, y desconociendo ya dentro de un marco más amplio la crisis política en la que estamos, justamente producto de ese uso arbitrario que han hecho de la fuerza desde el Parlamento. Sí, congresista, ¿y cuál cree usted que puede ser la solución a ese problema que tenemos, prácticamente una realidad también paralela con la juramentación de la señora Arauz, ahora con el Congreso disuelto? ¿Cómo se resuelve en lo inmediato la situación? ¿Cómo se resuelve en lo inmediato? Soy muy franca, no hay una realidad paralela más que la cabeza de estos señores. O sea, lo que he tratado de atender este pleno, que no está transmitiendo además por televisión nacional, y lo que hemos visto es que han usado una figura de incapacidad temporal, ¿no es cierto?, que para quienes conocen un poco los procedimientos parlamentarios, es una figura que tiene que ver con una situación de incapacidad física del mandatario. O sea, como no han podido reunir los 87 votos para una vacancia real, lo que han hecho es usar una figura que solamente les requiere 76 votos. O sea, a ese nivel está llegando esta farsa que el fujimorismo y sus aliados pretenden hoy día imponernos, ¿no? Como no han podido vacar al presidente con 87 votos, lo que han hecho es usar una figura temporal. Y esa figura temporal, pues, requiere solamente 66, pero además, como digo, es una figura que se usa en casos en la que el presidente, el mandatario, tiene un impedimento físico que le obliga a dejar temporalmente la presidencia. Entonces,
por donde se vea esto es ilegal, es absurdo, y lo único que pretenden, ¿no es cierto?, es, digamos, resistirse a una decisión que ya ha sido tomada, y yo diría que además bien tomada. El presidente Vizcarra ha en todo momento tratado de apegarse a los mecanismos que la Constitución prevé, incluso en algunos momentos creo que dejando mucho espacio, ¿no es cierto?, para que desde el Congreso algunos intenten frenar justamente esos mecanismos. Ha procedido como corresponde, y pues de ninguna manera hay una realidad paralela. Quienes están en una realidad paralela son justamente estos señores que todavía están atrincherados en el hemiciclo del Parlamento. Cuéntenos, congresista, el momento exacto, porque vimos a los congresistas de su bancada al momento que se procede a la votación donde se supone se eligió al señor Ortiz de Ceballos Olechea como miembro del Tribunal Constitucional. Ese es el momento, pues, que de alguna manera gatilla finalmente lo que podríamos considerar la negación factual de la cuestión de confianza presentada por el presidente Martín Vizcarra. ¿Qué cosa es lo que ustedes le advertían en ese momento a la mesa directiva? Que vimos pues que hubo un intercambio. Ustedes le dijeron, ustedes en este momento están negando la cuestión de confianza. Exactamente. Nosotros durante el debate, Enrique, señalamos de forma muy clara que el pedido de confianza tenía que ver con este proyecto de ley que se había presentado, pero también con, y eso hay que, en fin, cualquiera puede revisar de las palabras literales del premier o el ex premier de Solar, el pedido tenía que ver con el procedimiento que estaba en curso. Entonces, ¿cómo si te acaban de pedir un mecanismo, han usado un mecanismo de cuestión de confianza, tú vas a desconocer, ¿no es cierto?, que esa solicitud está hecha y no debatirla en el momento y, en fin, no proceder la votación. Por último, la decisión de los parlamentarios es libre. Podrían ellos decidir o no dar la confianza, en fin, y tenerse las consecuencias, pero no pueden no plantear su debate. O sea, intentar que este mecanismo, que es un mecanismo de contrapeso entre los poderes del Estado, justamente ante situaciones de conflicto, podría fácilmente postergarse o no priorizarse. Eso es lo que quisieron hacer. Nosotros lo que les pedimos es una cuestión previa para que el tema de la cuestión de confianza se debata después de que el premier lo sustentó, que es lo que corresponde, que es lo que la Constitución habilitaba. O sea, no había ningún asunto antirreglamentario, pero era evidente que por una decisión política ellos intentaron, pues, no solamente este asunto posponerlo al día siguiente o quién sabe para qué día, sino además en el medio proceder al caballazo con esta elección. Entonces lo que les advertimos es que había una cuestión previa nuestra planteada, que además la quisieron votar como sea. Pedimos incluso que se nos dé la palabra para sustentar de manera, digamos, más precisa la cuestión previa, pero se negaron todo el rato y luego pues procedieron con esta votación, que dicho sea de paso, hay un conjunto de otros aspectos antirreglamentarios en ella, ¿no? No solamente el tema del voto de la señora Foronda, también hay un tema en el Código de Ética Parlamentario que yo les pido revisar. El presidente del Congreso está obligado a que cuando se procede con una votación que involucra algún tipo de interés económico, personal o familiar, tiene que hacerlo explícito. Muchos se han enterado que el señor elegido es el primo del señor Olechea luego de que él se manifestó, me parece que por sus redes sociales, pero él tenía que haberlo hecho explícito e incluso inhibirse de presidir ese acto de elección. O sea, tú no puedes ser el que preside la elección de tu primo como candidato al Tribunal Constitucional, es una vergüenza. Y eso está en nuestro Código de Ética Parlamentaria. Pero además fue la primera votación. Fue tan atropellado. Fue la primera votación. ¿Por qué fue la primera votación? La del primo del presidente del Congreso. Por decisión única y exclusiva del señor Olechea, ¿no? Porque esas cosas no se deciden así. La comisión especial, que era la que, digamos, dirigía el proceso, tenía que haber definido cuál iba a ser el orden, la relación de los candidatos. Pero, como ya hemos visto, todo este procedimiento, este proceso se quiso hacer de manera acelerada, atropellada, express y con una motivación política. Entonces, se estaban ganando a pulso que se aplique, pues, los procedimientos que la Constitución señala en una situación de pedido de confianza que ya se había planteado. Esa es la realidad. Eso es lo que ellos querían tratar de disfrazar, ¿no? Y por eso durante la tarde en el debate también lo señalamos. Lo que están haciendo es autodisolverse, o sea, desconocer que había una discusión abierta y un mecanismo constitucional como la cuestión de confianza puesto sobre la mesa, ¿no? Esa es la realidad y por eso para nosotros no hay duda de que esto ha sido una decisión totalmente constitucional y que yo estoy diciendo que algunos quieren compararlo con es una barbaridad, sinceramente, ¿no? Sobre todo recordamos una situación en la que las fuerzas llegó la policía del Parlamento, sacaron a los congresistas de una manera
violenta, intentando acallarlo. Los medios de comunicación. Disculpen, ahora yo me podía enterar de lo que están haciendo los señores excongresistas, porque TV Perú no está transmitiendo. En ningún momento se les ha querido cortar ni siquiera la libertad de que nos enteremos el absurdo que están cometiendo, la usurpación de funciones que están pretendiendo legitimar y que de ninguna manera debe permitirse. Muchas gracias, congresista Indira Wilca, por esta... Congresista todavía, ¿no? Sí, todavía. Gracias. Bueno. Gracias por esta, gracias por esta comunicación. Bien, ahora vamos con Alberto Bengolea, quien se encuentra también para hablar sobre sus reacciones de lo que ha sucedido pues esta noche en el Congreso de la República. Presidente del Partido Popular Cristiano. Adelante, buenas noches. ¿Cómo está, Alberto? Gracias por esta comunicación. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con mucho más. TV Perú. Somos todos. ¿Qué pasa cuando combinas diversos artistas y música clásica en un espacio público? Afuera Fest, muy pronto, por TV Perú. Somos todos. ¡Y las manos arriba, las manos arriba! Jugador, afina tu puntería con el raspagol Depor y gana hasta 3.000 soles al instante. Combos para Bembos, Papa John's y miles de diarios Depor gratis para que tengas más opciones de ganar. Hoy reclama gratis tu raspagol con tu diario Depor hasta el miércoles 2 de octubre. Más información en depor.com. Depor, tan hincha como tú. Suavizante Bolívar presenta Bolívar Sensations. Así como tus palabras, los suavizantes Bolívar Sensations, aroma, felicidad y relax te ayudan a cuidar el bienestar de tu familia, porque están co-creados por expertos en aromaterapia, combinando la suavidad del extracto de seda. Bolívar Sensations, un nuevo sentido al cuidado. Alicorp. La vajilla que revolucionó tu mesa ha vuelto. Regresó la más elegante colección de vajillas Don Vittorio. Arma tu colección fácilmente. Canjea tu plato favorito por 3 empaques más el precio de cada pieza. Todas las presentaciones participan. Don Vittorio, el placer de dar lo mejor. Alicorp. Transforma tu rutina y disfruta más del aroma del detergente Marsella inspirado en la aromaterapia. Pétalos relajantes con olor a rosas y lavanda. Marsella Aromaterapia. Despierta tus sentidos. Alicorp. Ahora también pide la nueva gordita ahorradora que rinde más. Trae 280 gramos a 2 soles. Encuéntrala en tu bodega preferida. Seguro estás pensando, ¿a ese plato se le pone mayonesa? En el país de los 1000 sabores no podemos ser tímidos, porque con Alacena lo rico puede ser aún más rico. Hecha con ingredientes naturales de la auténtica receta casera. Mayonesa Alacena, el rico sabor de casa. Alicorp. Mamá, toca la puerta. Disculpen. Mi mamá. Usted, señorita, agarra sus cositas y se va para su casa, ¿sí? Y tu papito, a lavarte los dientes y tu pijama de ositos. Así como tú, directo al punto. Mancha, Opal, desapareció. Saca las manchas a la primera lavada. Opal, lava sin más vueltas. Pide Opal de 350 gramos a solo 3 soles 30. Jugador, afina tu puntería con el raspagol Depor y gana hasta 3.000 soles al instante. Combos para Bembos, Papa John's y miles de diarios Depor gratis para que tengas más opciones de ganar. Hoy reclama gratis tu raspagol con tu diario Depor hasta el miércoles 2 de octubre. Más información en depor.com. Depor, tan hincha como tú. Muy bien, nosotros ahora vamos a retomar la comunicación con Alberto Bengolea. Gilbert Yapapasca está con el presidente del Partido Popular Cristiano. Adelante, Gilbert.
Muy buenas noches, estamos en la histórica oficina del doctor Luis Bedoya Reyes y nada menos con su presidente del PPC, el doctor Alberto Bengolea, quien nos va a dar su parecer sobre esta situación que viene reinando actualmente en el país sobre la disolución del Congreso de la República. ¿Cuál ha sido la posición del PPC y de Alberto Bengolea? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, gracias por permitirme saludar a todo el público televidente. Un abrazo a Enrique en el estudio. Y lo primero que quisiera es hacer un llamado a la serenidad y a la prudencia general. No es este un momento en que la República demande que insistamos en el pleito y en la confrontación. El país nos necesita mirando hacia adelante y trabajando, de manera tal que un primer llamado en general a la serenidad en ese momento difícil de la República. Miramos con lástima lo que ha ocurrido, recordamos el 5 de abril de 1992, pensamos que tantos años después en el Perú habíamos aprendido la lección, pareciera que no. La ruptura del orden constitucional nunca es una buena salida, el final del diálogo nunca es una buena salida. Hacíamos ya muchas semanas que aquí en el PPC habíamos venido solicitando tanto a los miembros del Poder Legislativo como al Ejecutivo que depusieran este pleito que no parecía llevarnos a ninguna parte. Veíamos cada día que ninguno de los dos tenía mucha intención, francamente, de ceder posiciones y que el choque de trenes se venía y con esto va a perder todo el país. Hay muchas cosas que el Perú está demandando y que el Perú necesita para estar todos tan preocupados y tan enfrascados en este pleito de poderes que, repito, no nos lleva absolutamente a ninguna parte. Condenamos lo que ha sido, entendemos, un pésimo trabajo de la mayoría fujimorista en el Congreso de la República. Condenamos lo que ha sido la actuación aprista en el Congreso de la República. Manifestamos ciertamente, al contrario, algunas posiciones gratas frente al señor Martín Vizcarra, pero con la Constitución en la mano y con las tradiciones de más de 50 años del PPC de defender la ley y la Constitución, tenemos que decir que en esta circunstancia se está produciendo una ruptura constitucional y que nosotros vamos a salir siempre en defensa de la ley, de la Constitución y del país. Y que así como condenamos el golpe de 1992, condenaremos cualquier acto que pretenda romper la institucionalidad en el Perú el día de hoy, venga de quien venga. Nos hace recordar esta juramentación de la doctora Mercedes Arao, como lo hizo Máximo San Román en el año 92. Y lo hizo con eso, San Román lo hizo con el Colegio de Abogados prácticamente, pero al final nadie le hizo caso. Y me hace recordar a mí que si en 1992 le hubiéramos hecho caso a la juramentación de Máximo San Román, la historia del Perú sería distinta y no sería lo que estamos lamentando hasta el día de hoy. Así que de lo que se trata no es de repetir historias, se trata de aprender de la historia para no repetir precisamente los sucesos negativos y tratar de ir por el camino correcto. Así que creo, sin embargo, ustedes pueden decir en un afán, en un exceso de optimismo, que todavía tendríamos que esperar hasta mañana a que con un poco más de serenidad la gente pueda entender cómo encontramos una salida constitucional al tema. Repito, la Constitución determina con toda claridad que el presidente de la República tiene todo el derecho de cerrar el Congreso cuando se producen dos negaciones de confianza a los gabinetes. Entendemos que hoy no ha habido negación de confianza al gabinete de la República, por más que se quiera interpretar, porque si dejamos la confianza a la interpretación del presidente, el día de mañana cualquier presidente querrá interpretar lo que sea de la Constitución y estaremos sometidos a ello. La Constitución es una norma que nos permite aspirar al Estado de Derecho, que nos marca cuál es la pauta y qué es lo que tiene que seguirse. La Constitución, en el tema de la cuestión de confianza, es clarísima. La cuestión de confianza se vota, no se interpreta. Por tanto, para saber si hay o no hay, esto se somete al voto. Sometido al voto, el Congreso de la República, insisto, cuyos modales rechazamos, nos parece que es un pésimo Congreso, sin embargo, dio la confianza y, por tanto, no se había configurado ningún criterio para que el presidente de la República pudiese hablar de disolución del Parlamento. Así que esperamos que las caguas se calmen. Podríamos pensar que, como las cosas fueron medias simultáneas, hubo una mala comunicación y ojalá que por ahí encontremos alguna solución que nos permita a todos los peruanos comenzar a pensar en construir a partir de la unidad, del diálogo y cesar estas guerrillas internas que no tienen ningún sentido. Esa es la posición del PPC y la posición del doctor Bengolea. Esa es toda la información que llevamos acá desde el partido del PPC en Alfonso Ugarte. Adelante, estudios. Bien, gracias a Aguirre Yapapasca y gracias, por supuesto, a Alberto Bengolea por esta entrevista. Bien, de esta manera nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Después de una jornada intensísima, que seguramente pues no se agota el día de hoy. Tengan ustedes una buena noche, nos vemos mañana. Y sigan con TV Perú.